buenas tardes. Voy a tratar de que me echen una mano con el audio. Realmente está muy viciado el sonido en toda la expo. Espero que sea muy útil y sobre todo que si me hacen así, es que tengo que subir el volumen de mi habla para poder dominar todo el sonido ambiental. Muy bien, vamos a hablar sobre trastorno de interés, excitación sexual femenino. Si ustedes se preguntan a qué se debe esto, bueno, déjenme platicarles que yo soy ginecobstetra y hice la maestría en la Universidad de Buenos Aires por parte de las ciencias clínicas y siempre ha sido mi gran interés el ser sexólogo. Mi carrera como ginecólogo me ha permitido estar muy cerca de todas las mujeres y eso me ha permitido darme cuenta de todas las necesidades que esto entraña y extraña. Actualmente nos damos cada día más cuenta de la importancia de una vida sexual plena y esto nos hace que pensemos cada vez más en la completa satisfacción de las personas. Siguiente, por favor. Muy bien, la verdad es que soy un adicto al Instagram y en el Instagram encontré esta imagen, dice, es una sexóloga, yo no sé si sea portuguesa o sea brasileña. El caso está que dice que las mujeres, que es un mito que las mujeres no tengan el mismo deseo sexual que los hombres. La realidad es que las mujeres pueden tener igual o más deseo sexual que nosotros. Siguiente. Muy bien. Los que estudiamos medicina, los que estudiamos enfermería, llevamos un libro de sexualidad muy vendido y muy reconocido. A veces lo leíamos hasta por simple cachondez para ver qué hablaba sobre la sexualidad. Déjenme platicarles que el trastorno de interés, excitación sexual femenino tiene diferentes nombres. Es conocido como deseo sexual hipoactivo, es conocido como disritmia, es conocido como frigidez, pero dado las nuevas condiciones, sí, el término frígido se entiende como una palabra despectiva, una palabra peyorativa. Entonces, hay otros nombres como el estado sexual refractario femenino y la disfunción sexual general. De acuerdo al DSM-5, que es el libro americano sobre los trastornos emocionales de conducta, se llama trastorno de interés, excitación sexual femenino. Siguiente. Muy bien. El doctor Álvarez Gallú probablemente sea el máximo líder de la sexualidad mexicana. Él dice que hay parejas que no han reconocido la enorme potencialidad placentera del sexo. ¿Ustedes creen esto? Siguiente. Muy bien. Me di a la tarea de realizar este pequeño estudio. Es un estudio que no tiene ninguna importancia de índole estadístico. Simple y sencillamente agarré el Google Forms y me di a la tarea de repartirlo entre mis contactos. A lo mejor alguna de ustedes lo contestó, ¿sí? Y enviamos más de 200 preguntas, más de 200 personas y nos contestaron en la distribución por sexo entre 125 respuestas, dada mi agenda, en donde el 76% correspondía a personas del sexo femenino y al 24% de origen masculino. Siguiente, por favor. La edad de los respondientes estaba distribuido de este tipo, en esta edad, perdón por los colores, hay muchísima iluminación, ¿sí? Distribuidos de 18 a 30 años, de 31 a 40 años, de 41 a 50 años, de 51 a 59 años el 28% y más de 60 años era un porcentaje muy bajo, inferior al 10%. Siguiente. El estado civil, el 56% se encontraban casados, el 32% respondieron que eran solteros, viudos era un pequeño porcentaje y divorciados un poquitito más del 10%. Siguiente. La escolaridad de respuesta, esto es importante, este es uno de los primeros detalles que brincan. La escolaridad, contestaron en muy pequeño porcentaje que tenía un nivel de secundaria, en un porcentaje un poquito mayor, la preparatoria 16.6%, a nivel profesional un 64.8% y a nivel de posgrado, sí, por arriba del 17.6%. Recordemos que tenemos un universo de 125 respondientes. Siguiente. Bien, a pregunta expresa, ¿consideras que tu sexualidad en tu vida ha sido mala, aceptable, buena o muy buena? Bueno, pues encontramos que mala en un porcentaje cercano al 10%, aceptable un 32.3%, buena en un 41% y muy buena en un porcentaje muchísimo menor. La verdad es que todos quisiéramos que fuera o muy buena o excelente o súper cansada. Siguiente.
Muy bien. La pregunta clave era factores que influyen negativamente en la sexualidad. Fíjense muy bien, la pregunta está capciosa, que influyen negativamente en la sexualidad, ¿sí? Y la mayor cantidad de respuestas fue educación, tiempo, estrés, conflicto matrimonial. Siguiente. Fíjense bien, ¿qué te impide disfrutar tu sexualidad? La otra decía que no te ayudaba, pero este te lo impide. ¿Estamos de acuerdo? Este dice, vas a valer Mauser esta noche, ¿sí? La otra era, ¿qué no te ayuda? Y la que nos dice, ¿qué me impide disfrutar su sexualidad? Efectivamente, el factor tiempo, el factor traumas, el factor miedos e inseguridades y el factor falta de deseo en la pareja. Ojo con esto. Siguiente, por favor. Bien, vamos empezando a manejar diferentes conceptos. La verdad es que si nosotros hiciéramos un concepto de sexualidad por cada habitante, estoy completamente seguro que tendríamos más de 8,000 respuestas, de 8,000 millones de respuestas. ¿Por qué? Porque cada quien habla sobre la sexualidad a lo que entiende, a lo que le enseñaron, a lo que practica, a lo que todos los días hace o deja de hacer. Pero para términos generales, sí, la doctora Bedogni, que es de la Escuela Argentina, habla que la sexualidad es una expresión, es un lenguaje, es una serie de representaciones y discursos insertos en el ámbito cultural instituido e instituyente de las personas. Es decir, se refiere instituido a que lo metemos en el conocimiento de los seres humanos e instituyente que a la vez estas personas van formando poco a poco un nuevo criterio que así como lo van traspasando de generación en generación, cuando eran carpinteros o artesanos o marineros, pues igual, así mismo se parece ser que se transmite la sexualidad de generación en generación. Siguiente. Bien, el doctor Álvarez Gallú nos habla, aquí casi todos somos médicos o enfermeras, nos habla del concepto de salud sexual y habla que la sexualidad es el conjunto de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del sexo. ¿Se acuerdan de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que nos hablaba que la salud es el equilibrio biológico, psicológico y social? Bueno, pues en materia de sexualidad hablamos sobre el equilibrio biológico, psicológico y social, pero en esta ocasión del sexo. Siguiente. ¿Voy bien con el sonido? Ok, muy bien. El doctor Kuznetsov nos habla, igual que la doctora Bedogni, que finalmente la sexualidad se trata de comportamientos dinámicos con fines de placer, de erotismo, de comunicación, de integración hacia la otra persona, reproductivos para tener hijos, que se expresarán según las pautas sociales y culturales de cada época y de cada espacio. Uno de los libros recomendados por la maestría era Coger como Dios manda, y habla sobre todo el montón de manifestaciones de la sexualidad desde que los españoles llegaron a Sudamérica y cómo había permiso por parte de las instituciones que dominaban esa sociedad para que se juntaran unos contra otros, todo sea para tener una sexualidad en ese entonces con fines reproductivos. Siguiente. Bien, ahora hablamos sobre salud sexual. Ya hablamos sobre lo que es la sexualidad. Ahora vamos a hablar lo que significa salud, lo que significa estar pleno, lo que significa estar a todo dar. Y la salud sexual habla sobre la integración de los aspectos somáticos, es decir, de lo que sentimos, de los aspectos de las emociones, de los aspectos intelectuales y de los aspectos sociales del ser humano, en forma que sean enriquecedores, que realcen la personalidad, la comunicación y el amor. Ya un poquitito más romántico, ¿no? O sea, hablar de salud sexual es hablar hasta de la realización plena del uno con el otro, de una con la una o de uno con uno. Caramba, ese no es ningún problema. Siguiente. Bien. Existe cualquier cantidad de elementos básicos para la salud sexual, ¿sí? Aquí solamente tenemos 3 ideas, pero si ustedes dicen para mí la salud sexual es echarme un palito y tomarme una coca, eso es salud sexual. Para mí la salud sexual consiste en bañarme después de cada evento, para ti eso es salud sexual. Pero por términos generales podemos dar 3 grandes ideas acerca de la salud sexual. El primero nos habla de la posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva equilibrando una ética personal y social. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener los hijos que queramos disfrutando. Sí, ese es un concepto que cada día se abandona más. El otro concepto habla del ejercicio de la sexualidad sin temores, ojo, sin temores, sin vergüenzas,
culpas, mitos, falacias, en esencia, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque nos está hablando que tenemos que tener una sexualidad plena, sin prejuicios, ni los que los tengamos, ni que no los tengan. Es decir, que seamos libres de ejercer al máximo nuestra salud sexual. ¿Cómo? Como queramos. ¿Con quién? Con que queramos. ¿Cuántas veces? Las que queramos. ¿Con quién? Pues bueno, pues con quien queramos. Totalmente de acuerdo. Y el otro habla sobre el desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que los entorpezcan. Es decir, tenemos que tener un ente sano o una ente sana o como ustedes le quieran llamar, para que entonces tengamos todas las demás condiciones de psicología, de socialidad, de ideas, de culturalidad, para que tengamos un individuo pleno en cuanto a su sexualidad. Siguiente. Bien. Dimos un taller de intimidad en donde decía que el ingrediente más importante para hablar sobre la intimidad era la comunicación. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues en este caso la comunicación sexual puede expresarse por seducción, intimidad, ternura, pasión y amor. Y esta se manifestará de acuerdo a la historia personal y a la etapa vital por la que se atraviese con un estilo propio de cada persona. Es decir, vamos a tener una comunicación sexual de acuerdo a nuestra pareja, de acuerdo a lo que nosotros queramos. En pocas palabras, podemos decir que la comunicación sexual se compone de 4C: de confianza, de comunicación, de comprensión y de coger como animales en peligro de extinción. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Perdón por la palabra, pero pues cada quien le llame como quiera. ¿Sí? Y ahora viene la definición de deseo. No se les olvide que estamos hablando del trastorno, interés, excitación sexual femenino, ¿sí? En donde la idea principal es el interés sobre la sexualidad, en donde la idea principal es el deseo. Entonces, ¿qué es el deseo? Bueno, pues el deseo es la motivación consciente que impulsa a ejercer la función sexual de modo erótico, involucrado por 3 factores: involucrado por el impulso, por la motivación y la activación. Si nosotros revisamos la teoría lineal de la doctora Kaplan de la respuesta sexual, entonces encontramos que el impulso pudiera ser el deseo. La motivación es la fase de deseo, de acuerdo a Master y Johnson, es decir, el estar dando cariño para entonces llegar al orgasmo, hasta que finalmente llegamos a la activación, que la activación plena de la respuesta sexual, pues para algunos o para casi todos, pudiera ser el orgasmo. Siguiente. Muy bien. Bien. ¿Pero qué supone la función sexual? Bueno, pues la función sexual supone una compleja interacción entre lo que somos como sociedad, en lo que pensamos culturalmente, en lo que nos expresamos culturalmente y en los factores psicológicos que nos llevan o no nos llevan a tener una función sexual adecuada, una función sexual plena, una función sexual saludable. Siguiente. Bueno, pues ya hablamos sobre lo que es disfunción, sobre lo que es sexualidad, sobre lo que es salud sexual, etcétera. Pero ahora empezamos a meternos poco a poco en el camino de la enfermedad. Y disfunción sexual, esa imagen me gustó, perdón por la iluminación, siempre es un albur jugar con las diapositivas, va a estar más iluminado, menos iluminado. La verdad es que yo pensé que íbamos a estar en un auditorio un poco cerrado. Aquí estamos y estamos a sus órdenes. Dice que las dificultades actuales son un espejo, las dificultades sexuales, corrigiendo, las dificultades sexuales son un espejo de cómo nos relacionamos con el mundo. Que levante la mano al que no se le note la mala cama. Al que no se le note la mala cama. El que amanece bien amanecido, amanece contento. ¿Sí? Es decir, nuestra función sexual, nuestra disfunción se ve plenamente identificada. Acuérdense, a la del tienda de conveniencia no le dieron cariño y por eso está de malas. ¿Sí? Entonces, las disfunciones sexuales son un grupo de trastornos heterogéneos típicamente caracterizados por una alteración clínicamente significativa. ¿Qué significa clínicamente significativa? Que nos importe, que nos haga daño o que nos enaltezca como personas. Sí, de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Siguiente. Muy bien. Esta es una agrupación que habla sobre la respuesta sexual o sobre los derechos sexuales de la mujer. Recuerden que los derechos sexuales de la mujer son exactamente igual de importantes que los derechos sexuales de los hombres. De hecho, no debería de haber distinción. O sea, tendríamos que hablar sobre los derechos sexuales de la humanidad.
por completo. Ellos, ellas, ellas o quienes sean. Eso no tiene mayor importancia. Lo que importa es que tenemos que tener un derecho sexual. Y nosotros estamos hablando de la definición diagnóstica de esta agrupación, que el deseo de respuesta disminuido ausente a señales eróticas o estimulación o incapacidad para mantener el deseo o interés a través de la actividad sexual. Es decir, que no le importe. Si tenemos una paciente donde tiene una pareja que no tiene interés en el sexo y ella está muy a gusto, pues no tiene disfunción sexual. Pero si esta persona, si en realidad manifiesta molestia, no se siente a gusto, no se siente conforme, no se siente plena, entonces ya estamos hablando sobre una disfunción sexual. Siendo enfáticos, debe de acompañarse de angustia personal, que incluya frustración, pena, culpa, pérdida, tristeza, preocupación o mal humor. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, discúlpeme el exceso de palabras. El DSM-5, todos sabemos que estamos muy abordados por lo que es la escuela americana. Bueno, el DSM-5, que habla sobre los trastornos mentales, en su última edición, habla sobre esta clasificación. La mejor clasificación es la que dominemos. Ahorita van a ver qué sencillo es esto. Pero nos habla que el trastorno del interés e excitación sexual femenino lo pone como número 1. Ahorita vamos a ver por qué lo pone como número 1. Pero existen otros trastornos de interés de disfunción sexual, como el trastorno de dolor genitopélvico penetración, que es el dolor al tener relaciones, que es el trastorno orgásmico, por más que estemos recibiendo cariño o nos estemos dando cariño, no alcanzamos a llegar al orgasmo. El trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Cada vez encuentro más mujeres cuya pareja no le importa el sexo, no le interesa. Cada vez tenemos más hombres a los cuales les da igual tener o no tener relaciones. ¿Sí? Tenemos el trastorno eréctil, es decir, la falta de erección. Tenemos una eyaculación prematura en donde 2-3 segundos después, no hay un tiempo para hablar de eyaculación prematura. Si la pareja se siente a gusto con que tengan una eyaculación de 30 segundos y para ella o él es suficiente, pues es suficiente. Pero si finalmente son 5 minutos, pues son 5 minutos. Aquí lo que importa es que haya una plena satisfacción. ¿Sí? Podemos llevar una eyaculación retardada, ella o él ya terminó hace varios minutos y el otro está duro y duro y duro, y pues lo único que está ocasionando es malestar, y es ahí donde hablamos de disfunción. ¿Sí? Podemos hablar de una disfunción inducida por sustancias o medicamentos. Cada vez hay más medicamentos que intervienen en la respuesta sexual. Podemos hablar de una disfunción sexual especificada. Podemos tener un paciente con 800 miligramos de glucosa en donde no tiene erección. Pues claro, tiene una disfunción sexual especificada a una patología que se llama diabetes mellitus descompensada. ¿Sí? O podemos hablar de una disfunción sexual no especificada. Finalmente, podemos tener varias disfunciones en una misma pareja, en un mismo individuo. Siguiente. El nombre está rarito, TIES. ¿TIES o no IES? Pues TIES, trastorno, interés, excitación sexual femenino. Siguiente. ¿Cómo voy con el audio hasta atrás? Gracias. Siguiente, por favor. Pero de verdad es importante este problema, de verdad es serio, de verdad nos debe de preocupar tanto, de verdad nos debe de ocupar tanto. Bueno, nos dimos a la tarea de revisar. Sí, y revisamos un poquito la bibliografía, tal vez no la bibliografía más actualizada, pero estoy seguro que si hacemos un estudio actual, probablemente salga hasta más afectado. En el estudio de Gwen Ila y sus amigos, evaluaron 4.697 pacientes, es una cantidad importante, pacientes de 20 a 60 años con incidencia de disfunción de un 63.3%, es decir, 6 de cada 10 pacientes tenía un problema de disfunción. Y ese estaba expresado como un problema con la excitación, un problema con la lubricación. Ya estamos hablando de la etapa de excitación, del interés excitación, sí, otro porcentaje de orgasmo y otro porcentaje de dispareunia. Ahí están las referencias. Siguiente, por favor. Ese es un estudio muy padre, es un estudio de cualquier cantidad de pacientes. Entre el 2000 y el 2014 son alrededor de 135 artículos, prácticamente de todas las creencias, costumbres, colores de piel, inclinaciones de los ojos, etcétera, y la incidencia fue del 40.9%, es decir, de cada 10 pacientes, 4 tenían un problema de disfunción sexual, ¿sí? El cual se manifestaba principalmente de que no tenía interés o principalmente de que no tenía lubricación. ¿Qué significa esto? No tengo ganas. Y trastorno de interés, excitación sexual. Siguiente.
Bien, ambos estudios mostraron que a mayor nivel de instrucción existe mayor preocupación por la satisfacción sexual y, claro, por lograr los orgasmos. ¿De acuerdo? ¿Se fijan que en el cuestionario en la primaria nadie me contestó? ¿Para qué contesto esto? No me interese. ¿Sí? Entonces, a mayor nivel de escolaridad, a mayor nivel cultural, no se necesita ser un ingeniero, un arquitecto, un maestro, un doctorado para ser cultos. Sí, hay gente que es muy culta y apenas sabe leer y escribir. Y hay gente que tiene un doctorado y culturalmente está... Bueno, mejor páseme la siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, ese es un estudio chileno, los chilenos tienen buena bibliografía, nos habla de 363 mujeres de 20 a 59 años en donde se aplicó el cuestionario de índice de función sexual femenino. Existe cualquier cantidad de cuestionarios de salud sexual femenino. Sí, en ese hablaba del deseo, de excitación, de la lubricación, del orgasmo, de la satisfacción y del dolor. Sí, y los resultados fue que estas pacientes estaban concentradas en una edad media de 35.3 años, una pareja estable en el 67%, es decir, de cada 10 personas estudiadas, 7 tenían una pareja estable, una máxima expresión de sexualidad de 35 a 40 años, es decir, su mejor respuesta sexual se lograba de los 35 a los 40 años, pero más de 44 años aumentaron el riesgo de disfunción. O sea, ese es un tema del que voy a hablar en el Colegio de Ginecología el próximo sábado. O sea, ¿qué va a pasar con la sexualidad en el climaterio? ¿Por qué se tiene que frenar ahí? Sí, entre comerciales me decía una paciente hace un par de semanas, doctor, ¿es normal que entre más vieja más me guste? Y le dije, claro, le dije, entre más viejo es uno, más le gusta uno respirar y más le gusta a uno a lo mejor tomar una botellita negra con una etiqueta roja. Entonces, finalmente, ¿por qué tienes que renunciar a lo que siempre te ha gustado? Pero tal parece que culturalmente estamos muy metidos en que a cierta edad tenemos que frenar nuestra respuesta sexual. Sí, aquí una de las conclusiones es que la mayor educación y la estabilidad de pareja disminuyen el riesgo de disfunción. Nuevamente encontramos que a mayor preparación, mejor vida sexual. Siguiente. Y luego el estudio mexicano. Este es un estudio publicado por la Revista Mexicana de Urología, en donde la prevalencia del trastorno de interés, excitación sexual femenino fue del 35%. Sin embargo, de acuerdo a la edad, se manifestó en 17% en menores de 30 años, es decir, una de cada 5 tenía menos de 30 años y arriba de los 40 años, o sea, no entiendo por qué se tiene que dar al viejazo emocional, o sea, por qué se tiene que dar esa cuestión. Arriba de los 40 años, 66% de las pacientes ya no tenían interés en el sexo y eso estaba manifestado por bajo deseo sexual, estaba manifestado por incapacidad de excitación baja, por no alcanzar el orgasmo en 17%, por no tener una lubricación. Si nosotros jugamos con los números y sumamos 28 más 17 más 11, nos va a dar una gran cantidad. A ver, vamos sumándolo. 28 y 17, ¿cuánto es? 28 y 10, 38 y 5, 45, sí son bárbaros para sumar. Más 11, 56. Es decir, 56% no tenían un interés en la sexualidad, tenían una disfunción por falta de interés. Siguiente. Y encontramos que estas pacientes tenían estas comorbilidades, eran pacientes llenas de ansiedad, llenas de depresión, un gran porcentaje tenía problemas de hipotiroidismo. Alrededor de la menopausia las mujeres empiezan a descompensarse, incluyendo con problemas de tiroides. Entonces esto se manifestaba, ¿sí? Se encontró que un gran porcentaje de las pacientes eran gorditas, pero no se vio reflejado en el trastorno de interés sexual, de interés excitación sexual femenino. Siguiente. Muy bien, yo siempre he dicho que tenemos 3 epidemias. Ustedes díganme si es correcto o no es correcto. La primera epidemia se llama COVID. ¿Es importante ya? Casi no. Sí, la segunda epidemia se llama obesidad. ¿Es importante ya? Sí, cada vez tenemos más pacientes obesas y cada vez tenemos más pacientes con cáncer. Y la tercera, depresión, ansiedad. ¿Qué cantidad de personas tenemos depresión o tenemos ansiedad? Casi todos. Y dijeron a todos, a todas y a todas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el trastorno de interés excitación sexual femenino? Bueno, temperamento, carácter, ¿sí? Ambientales, genéticos, fisiológicos. Es decir, todo un universo. Siguiente. Ahora, relacionados con el simple ser humano,
¿cuáles son los factores o clasificación por factores socioantropológicos? Es decir, de acuerdo a la evolución del hombre, de acuerdo a la cultura del hombre y de acuerdo a las manifestaciones o costumbres del ser humano. Bueno, pues tenemos los problemas de pareja, problemas sexuales de la pareja, salud de la pareja. Si tenemos un paciente cuya pareja o pareja, o como ustedes quieran llamarle, tiene un problema de diabetes, tiene un problema de hipertensión, tiene un problema que ya se infartó, pues definitivamente ese es un problema de pareja. Podemos tener una mala relación de pareja, subes y bajas en la relación, sí, podemos tener una vulnerabilidad individual, imagen corporal, alto peso, estoy muy flaca, estoy muy gorda, haber tenido historia de abuso sexual, haber tenido historia de abuso emocional, sí, tener una comorbilidad psiquiátrica. Aquí nuevamente, yo siempre he dicho, ansiedad y depresión, estamos casi a punto de visitar al psiquiatra, ¿de acuerdo? Existen 1.000.000 de factores culturales y religiosos y le pueden poner lo que ustedes quieran, porque acuérdense que nada más el sexo antes era para reproducción, nada más. Acuérdense de la sábana pecadora y seguimos heredando eso, o sea, tal parece ser que eso no lo dejamos atrás por nada. Y obviamente los factores médicos que cada vez son más comunes. Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es la causa? Bueno, la escuela actual sexológica se encarga de que nosotros empecemos a responder o a solucionar los problemas de una forma un poquito más fácil, ¿sí? Encontramos algunas causas como acontecimientos en la infancia, en la adolescencia, la represión de fantasía. Acuérdese que déjese ahí, no se toque. El niño dentro de su respuesta sexual pues se toca, se conoce, juega con sus esfínteres, etcétera. Y la represión de estos mismos, entonces estamos enseñando a niños que están represidos. En la sala de partos yo cada vez estoy más cansado de que le digan a las mamás y los papás a sus bebés, no llore mi niño, déjenlo que chille, es un recién nacido. O sea, ¿quieres que respire bien? Que chille. ¿Quieres que su personalidad se haga de acuerdo, sea una personalidad sana? Que llore, que se exprese. ¿Por qué tenemos que cortarle su libertad sentimental, su libertad de expresión por nuestras viejas costumbres? Sí, cuando en realidad lo que necesitamos es que cada vez seamos más sanos y no estemos heredando nuestros problemas de disfunciones sexuales, que si ustedes quieren podemos irnos 500 años atrás. Siguiente. Muy bien. Otra de las causas, o bueno, dentro de la respuesta del interés e excitación sexual femenino, pues depende de órganos reproductores anatómicamente intactos, es su adecuado suministro vascular, regulación nerviosa y endocrina funcional, es decir, que tengamos todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente perfectamente sana para que entonces tengamos una buena respuesta sexual. Siguiente. Bien, ¿cuál es el medio para hacer diagnóstico? La verdad es que esto no tiene mucho chiste. Los que nos dedicamos a la consulta sexológica, bueno, pues tenemos que ser un poquito chismositos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿En qué posición? ¿Con luz? ¿Sin luz? ¿Con ruido? ¿Sin ruido? ¿Con hijos? ¿Sin ruidos? ¿Con chucha arriba de la cama? ¿Sin chucha arriba de la cama? Porque todos estos factores nos pueden estar condicionando detalles, actitudes en los cuales pudiera estar bloqueando la respuesta sexual. Entonces, la historia clínica debe de ser muy minuciosa y muy acuciosa. El doctor Álvarez Gallú tiene como 40 páginas sobre la historia clínica. Casi qué ropa, qué zapatos, se bañó, no se bañó, que es importante. En fin, 1.000.000 de factores que influyen en la historia clínica. Siguiente, por favor. Y que vamos a llegar al diagnóstico. El doctor Paco Delfín, que es uno de los máximos sexólogos de la escuela mexicana, fue nombrado por el doctor Álvarez Gallú, dice que en contraste con la medicina, en sexología, lo más sencillo es hacer el diagnóstico. ¿Se para o no se para? ¿Tienes ganas o no tienes ganas? ¿Acabaste o no acabaste? ¿Te dolió o no te dolió? ¿Te gustó o no te gustó? Así de difícil es el diagnóstico. La bronca es darle respuesta a todo este tipo de circunstancias. Siguiente. Sí, ya sé que son un montón de letras, discúlpenme, pero este es el cuadro tomado exprofeso del DSM-5, en donde nos habla sobre los criterios diagnósticos. El criterio diagnóstico A, lo voy a leer textual, discúlpenme, no quiero que se pase nada, sí, nos habla que la ausencia o reducción significativa del interés en excitación sexual femenina se manifiesta por una de las siguientes aspectos. 1. Interés ausente reducido en la actividad sexual. Ya no me interesa. Sí. 2. Fantasías o pensamientos sexuales eróticos ausentes o reducidos. Sí, todos tenemos que tener derecho a las fantasías. Acuérdense que la realidad comienza con las fantasías. Y si no tenemos una realidad,
Si no tenemos una fantasía, por ende no vamos a tener una realidad. Entonces todos soñamos con un buen evento sexual. Pues, si es una fantasía, ahora hay que llevarlo a cabo, ¿sí? Sí, podemos tener un inicio reducido, ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla. 4. Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja. 5. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa. 6. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones. ¿Cuál es el órgano erótico más importante del cuerpo? Pregunta. El cerebro. Digo, estoy con pura gente que sabe. ¿Sí? Bien. Criterio B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. Criterio C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. Criterio D. La disfunción sexual no se explica por otra enfermedad o como consecuencia de un problema grave. O sea, le puso sus trancazos y todavía quiere relaciones, pues ¿cómo crees? ¿Sí? Sí, otros factores estresantes significativos como la pérdida del empleo y no se pueden atribuir a los efectos de una sustancia o de un medicamento. Si existe un medicamento que actualmente vemos cada vez más gente con 3, 4 psicofármacos, pues entonces sí, cada vez es más frecuente. Entonces, pues ¿cómo va a estar abierta esa persona a la sexualidad si finalmente está muy condicionada por su patología de fondo? Siguiente. Bien, tenemos que especificar si es de por vida, es decir, si esto siempre ha sido, es que a mí nunca me ha importado el sexo, nunca he tenido interés, o si es adquirido, es decir, con el aquellito, aquellita, o mi maestra, o quien sea, ¿sí? O mi cuñado, o quien sea, entonces es adquirido. Tenemos que si es generalizado, bajo cualquier circunstancia, si es situacional, solamente en algunos momentos, ¿sí? O si es leve, si es moderado o si es grave, para entonces ponerle la etiqueta final al diagnóstico y proceder al tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí voy. Bien, diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial nos habla de un trastorno mental no sexual, ¿sí? Como esquizofrenia, o el uso de sustancias o medicamentos, ¿sí? Factores interpersonales como los ya comentados, otro tipo de disfunciones sexuales y estímulos sexuales inadecuados. ¿Cuál sería un estímulo sexual inadecuado? Pues el rápido, ¿no? O sea, un besito, 2 besitos y para adentro, pues así como. Se requieren 60, 80 mililitros de sangre para llenar un pene, por más grande que este sea, ¿eh? O sea, no vamos a hablar sobre si aparece el nervio del WhatsApp o no se aparece. Sí, pero se requieren por lo menos 300 mililitros de flujo de sangre en la pelvis para que entonces tengamos un estado de hidratación óptimo para que empiece la hidratación vaginal, la hidratación vulvar y se nos exprese un poquito más el estado de lubricación. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son las exclusiones al trastorno de interés excitación sexual femenino? Un trastorno mental no sexual, como el ya comentado, un trastorno medicamentoso, un trastorno médico o conflictos de pareja, violencia intrafamiliar, etcétera. Siguiente. Bien, esta es una de mis doctoras favoritas, la doctora Rosemary Bason o la doctora Bason, como ustedes le quieran llamar. Siguiente. Ella es una sexóloga que nos habla de este cuadro, pero la verdad es que ya llegaron los otros 2 ponentes y no me voy a ocupar más tiempo porque la neta es que pudiéramos estarnos todo el día con este cuadro y no lo vamos a poder solucionar. A cambio tenemos el siguiente. ¿Sí? Este es un cuadrito que habla sobre 3 principales aspectos. Nos habla de la voluntad de tornarse receptiva. No tengo ganas, pero está bien, trabájale a ver qué pasa. ¿Sí? Nos habla sobre una satisfacción sexual con o sin orgasmo y nos habla sobre excitabilidad y deseo espontáneo. Digo, las primeras etapas de la relación, y está sometido a varios procesos, como a los estímulos, como a las múltiples razones, como a las recompensas, como la excitabilidad, como un proceso biológico de tener un hijo, etcétera. Bien, este es un cuadro complejo, vamos a tratar de explicarlo línea por línea. Siguiente. Muy bien. El modelo trifásico de la doctora Kaplan me gusta y el modelo de Master y Johnson también me gusta, ¿sí? En donde viene deseo, excitación, meseta, orgasmo y si quieren resolución. Y la doctora Kaplan habla sobre deseo, excitación y orgasmo, pero la doctora Bason, como buena dama,
nos trata de explicar lo siguiente. Y ahora sí que siguiente. Adelante, amigos de cabina. ¿No quiere? Muy bien. Fíjense bien. El deseo no procede necesariamente a la excitación sexual. Pueden detener el mejor palo de su vida sin ni siquiera haber tenido ganas. ¿Sí? ¿Sí? Considera el deseo espontáneo como un posible componente de la relación sexual, pero no imprescindible para que exista excitación o orgasmo. Bueno, pues me convenció. No pasa nada. No tenía ganas, pero aquí estoy. ¿Sí? Las mujeres pueden entrar a la experiencia sexual a través de una fase de neutralidad, de a lo mejor sí, a lo mejor no, con una motivación para la intimidad. ¿Cuáles serán esas motivaciones? Bueno, considera que las mujeres tienen muchas motivaciones y razones para iniciar una relación sexual. Se va a ir de congreso este güey, lo voy a mandar deslactosado. Esa puede ser una motivación. Siguiente. Muy bien. Bien, en las relaciones sexuales establecidas, el deseo sexual puede ser un motivo infrecuente. Pan con lo mismo. Después de 10 años, 15 años de matrimonio, ¿qué hay de nuevo? Mismo tamaño, mismas mañas, mismo olor, mismo sabor. Bueno, pues entonces el deseo puede ser un motivo infrecuente. En el caso de las mujeres, ojo con esto, el deseo de una proximidad emocional y de intimidad es una fuerza primaria para buscar la actividad sexual, particularmente en el contexto de una pareja bien establecida. La necesidad de ternura, la necesidad de un te amo, la necesidad de que me abraces, la necesidad de que me chiquies. Sí, el deseo de intimidad sexual motiva a las mujeres a responsabilizarse de su propia búsqueda de estímulo sexual. Y la excitabilidad está gobernada por factores psicológicos, biológicos, como la ovulación, por supuesto. Sí, los estímulos sexuales conducen a la excitación, lo cual a su vez incrementa el deseo y la propia excitación. Siguiente. Bien, también hay otros factores, como el deseo de aventura, el deseo de rebelión, el deseo de concebir un embarazo. Esto puede variar el grado de contribución a cada uno de estos factores. El impulso biológico puede verse incrementado por un periodo de abstinencia. Ya llevamos 2-3 semanas sin nada de cariño y tengo muchas ganas. Una nueva relación, digo, ni modo que no, ¿sí? Sí, la fase periovulatoria o los estímulos eróticos, como los auditivos, los visuales, los olfactivos, los táctiles, las salidas de vacaciones, etcétera, que pueden predisponer a la mujer a la búsqueda o a la respuesta a estímulos sexuales. Siguiente. Muy bien, y establecemos un círculo de recompensa, y eso es algo que me lo eché, estaba camino a tomar un viaje y me encontré un libro que se llama El cerebro enamorado. Me lo comí en el viaje de 5 horas, sí, en donde nos habla sobre el sistema de recompensa en una forma muy sencilla, búsquenlo. Y el círculo de recompensa es porque me gusta, lo hago, y como lo hago, me gusta, y como me gusta, lo hago. Es decir, establecemos círculos de recompensa. Sí, si a ustedes les gustó esta expo, van a volver a venir. Si no les gustó, no van a volver a venir. Entonces establecen círculos de recompensa, en donde la completa satisfacción o la complexión de satisfactoria del ciclo motiva a las mujeres a buscar de nuevo la experiencia. Buen palito, buena repetición. El que no hace segunda no es buen labrador, exacto. Siguiente. Muy bien, pero no todo es miel como con hojuelas. ¿Qué cosas bloquean la respuesta sexual de acuerdo a la doctora Bason? Bueno, en ausencia de activación, los estímulos o la invitación resulta contraproducente. ¿Ya vas a empezar? ¿A poco no? ¿Sí? Y luego, el acoso, la violación, la pareja disfuncional, el abuso físico-emocional, por supuesto que bloquean la respuesta. Dolor, una mala técnica y una discapacidad para llegar al orgasmo, por supuesto que va a tumbar la respuesta sexual. Siguiente, ya estamos por acabar. Bien, ¿cuáles son los componentes implicados en el bajo deseo sexual? Los que quieran, biológicos, psicológicos, sociales, contextuales y todos los que ustedes quieran. Siguiente. Muy bien, de acuerdo al modelo Alzate, ¿sí? En la fase apetitiva, o sea, ¿quién tiene apetito de algo? Es decir, ¿quién tiene deseo de algo? Sí, se compromete en la fase relacional y excitatoria. La fase apetitiva es una disminución notoria de la intensidad o la frecuencia habitual del deseo sexual. Y, dentro del contexto relacional, ausencia de orgasmos en las relaciones sexuales previas y una condición cultural erotófaga. ¿Qué significa erotófaga?
no tengo ganas, eso me harta, eso me disgusta, o sea, yo ya no estoy para esas sensaciones eróticas. Si ustedes me preguntan, de acuerdo a mi concepción como sexólogo, ¿cuál es mi palabra favorita? Erotismo, erotismo, ¿sí? Está muy buena, está muy gorda, está muy fea, está muy bonita, está muy que sea, es erótica, no sé qué, tiene algo que no sé, o sea, no sé, me gusta, me atrae este cuate, está feo, el cabrón está prieto, no se lava los dientes, está mugroso. Pero ¿qué crees? Se ve erótico, se ve macho, se ve masculino. ¿De acuerdo? Siguiente. Muy bien. Factores psicológicos que influyen. El aburrimiento, el estrés situacional, la imagen corporal, la angustia emocional, el abuso físico, emocional y sexual. En interdependencia con la depresión y con la ansiedad. Si tienes ansiedad, pues eres, sí, sin problema, es casi igual. Si eres presa fácil de todo esto. Si estás aburrido, eres presa fácil de depresión. Si estás ansioso, eres presa fácil de angustia emocional. Siguiente. Con otras variantes, problemas agudos, problemas, presiones familiares o sociales. Digo, viven 5 familias en una misma casa, pues ni modo de gritar a gusto, ¿no? Sí, sí. Alteración de la imagen corporal, peso, aumento arriba, embarazo, esa es una condición muy especial. Cuando nosotros hablamos de sexualidad en el embarazo, cuando nosotros hablamos de sexualidad, cuando se están dando pecho, es un capítulo especial esa sexualidad. ¿Por qué? Porque hay depresión, ¿por qué? Porque hay ansiedad, ¿sí? Otros factores, y ahí es donde para nosotros es bien sencillo, un problema de enfermedad de ginecología, un problema de enfermedad de estreñimiento, una infección de vías urinarias, un problema de problemas con la glándula tiroides, una prolactina alta nos tumba el deseo sexual, ¿sí? Algunos medicamentos y claro, la rutina. Siguiente. Bien, el abordaje tiene que ser de todo a todo. Tenemos que tomar exámenes básicos, tenemos que tomarle un perfil hormonal completo, perfil ovárico, perfil tiroideo, podemos tomarle exámenes de testosterona, podemos tomarle exámenes de prolactina. Siguiente. ¿Sí? Hay cualquier cantidad de medicamentos, nuevamente nos podemos pasar de aquí al sábado en la Sierra del Expo Medical para entonces hablar sobre cualquier tipo de medicamentos hormonales, antidepresivos, cremas, agüitas, etcétera, cualquier truco. Siguiente. Sí. Pero la terapia es muy importante. La terapia podemos, con un contacto inicial, la entrevista es el elemento fundamental para el conocimiento del consultante y su problemática. ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Qué te ocasiona? ¿Qué significa que no tengas esto? ¿Qué significa que no logres aquello? Para entonces entender perfectamente cuál es el motivo de consulta y empezar el abordaje de la paciente sexológica. Siguiente. ¿Sí? Casi todas las pacientes llegan en un bajo deseo secundario. O sea, siempre he estado bien, pero por alguna razón ahora estoy mal. O sea, ¿qué me puede ayudar? Bueno, podemos ayudar con inductores de deseo, como las fantasías, la lectura, las películas, los disfraces, las idas al cinito, con faldita, por ejemplo. ¿Sí? O con chorcito, como quieran, ¿sí? Los espectáculos, la estimulación, los juguetes. Yo digo, pueden utilizar juguetes. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor juguete? Pueden tener un juguete como batidora, ¿no? Con 150 velocidades y que se conecta al 220 y que sea de tamaño expandible. Si tu mente no es capaz de erotizarte, ese juguete no funciona para nada. Pero siempre debemos de tener en mente la inclusión de la pareja. Siguiente. Bien. ¿Cómo funciona una terapia? Bueno, pues una terapia tiene que ser enfocada en un gran calor humano, un gran calor humano. Tiene que ser uno muy receptivo, una buena aceptación, solidaridad y empatía. Si todo eso nos conecta, si todo eso nos enciende, entonces seguramente vamos a tener un éxito terapéutico. Es fácil. Recuerden, ¿cuántas personas se requieren para cambiar un foco? Siguiente. Una. Si el foco no quiere, no cambia. ¿Sí? La bronca está cuando tenemos un bajo deseo de larga evolución, en donde tenemos que utilizar los instrumentos previos, la erotofilia, y tenemos que tener una terapia centrada en el intercambio de conductas y generar intimidad. Además, un acercamiento diferenciando la aproximación cariñosa de lo sensual, y tenemos que tener una desensibilización sistémica en imaginación. Tenemos que aprender, desaprender, volver a aprender y reconocer y volver a buscar y a ser muy creativos con este tipo de pacientes con un trastorno de interés, excitación sexual disminuido. Siguiente. El tratamiento múltiples.
¿Cuál es el mejor tratamiento? El que nos funciona, el que le funciona a la pareja. Terapia cognitivo-conductual, comunicación asertiva, reducción del estrés. El estrés bloquea en un 90, un 80% las actuales causas de disfunción sexual. ¿Sí? Fomentar el romanticismo, fomentar el deseo y las fantasías, focalización sensorial, corrección de enfermedades. Siguiente. ¿Con qué me quedo como ginecólogo? ¿Qué fue primero, el ginecólogo o el sexólogo? Nunca me lo había preguntado. Nunca me había preguntado eso. Yo creo que primero fue el sexólogo, Laurita. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien, ¿con qué me quedo? Debemos de evaluar integralmente a la paciente reconociendo la sexualidad como un derecho total a su personalidad, como un derecho como respirar, como un derecho a tomar agua, como un derecho a vivir, como un derecho a disfrutar. ¿Sí? La complejidad de la respuesta sexual y su ausencia como indicador de mala calidad de vida. La mala cama se nota. ¿Sí? 3. La importancia de integrar al individuo como unidad biológica, psicológica y social, y por qué no sexual, biológica, psicológica, social y por ende sexual. ¿Sí? La importancia de cofactores en otros órganos y sistemas como contribuyentes a una inadecuada respuesta sexual. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiente. Sí, debemos de ver a la mujer como un todo. Ya lo sé que también al hombre, pero el trastorno se llama trastorno interés excitación sexual femenino, ¿sí? Entonces debemos de ver a la mujer como un todo. Siguiente. Sí. Bueno, algunos se escandalizan por el sexo, el erotismo y la lujuria. A mí lo que me escandaliza es el desamor, la piel que no es tocada, las ganas que no son saciadas y la vida que no es vivida. Eso es lo que a mí me altera. Siguiente. Pues estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Espero que haya quedado algún gusanito que les permita llevarse a casa. Ay, me pasé. Los 8 minutos. Los 8 minutos que hice. Bueno. En nombre de todo el comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al doctor Alejandro Zúñiga, así como hacer entrega de este reconocimiento. Les pedimos un aplauso, por favor. La deben de tener allá. No, me refiero a si la vas a presentar. Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Tienes esto mismo? Médico Central. Sí, claro. Sí. Okay. ¿Inicio con la presentación o me espero un poquito? No, ya inicio. ¿Ya inicio qué? La próxima conferencia nos acompaña el Colegio de Médicos Gineco-Obstetras con la doctora Fátima María Guzmán Guevara, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Especialidad en ginecología y obstetricia con enfoque en parto humanizado. Proveedora de parto en agua con certificación por Waterbird International, fundadora de Nacer Humano, autora del libro Historias de Nacimiento, quien nos trae el tema Cuidados del piso pélvico en el embarazo y el parto. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. La que sigue, por favor. Bueno, el día de hoy vengo a platicar con ustedes sobre los cuidados de piso pélvico en el embarazo y en el parto. Todo el mundo sabemos que uno de los principales miedos que tienen las mujeres embarazadas al momento del nacimiento de sus bebés es el hecho del embarazo en el parto, cómo va a quedar su piso pélvico, ¿no? Si va a tener algún desgarro, si va a tener alguna incontinencia urinaria. De hecho, entre los ginecólogos seguimos propagando esta información con el famoso DCP, ¿no? Que decimos, ¿por qué le hiciste cesárea a una paciente? No, pues porque tiene DCP. ¿Y qué es el DCP? Desproporción cefalopélvica. No, es deseo de conservar el periné.
Entonces, ese es uno de los principales problemas que luego se pueden llegar a presentar. La que sigue, por favor. Pero entonces, la única manera en la que podemos conservar el piso pélvico intacto sería a través de la cesárea. Esa sería como nuestra principal pregunta, ¿no? ¿O realmente la cesárea salva a una mujer embarazada de tener problemas al momento de tener a su bebé? La realidad es que el problema del piso pélvico debilitado y por consiguiente diferentes problemas al momento de la estática pélvica posterior al nacimiento del bebé surge desde antes del momento del parto, desde el embarazo. Los cambios anatómicos que ocurren propios del embarazo ya predisponen a que haya una debilidad importante. Incluso los cambios hormonales, la relaxina, por ejemplo, los cambios anatómicos y demás, van a hacer que haya una disminución en la fuerza de los músculos del periné, ocasionando que haya mayor riesgo y mayor problema de las laceraciones perineales, de que esta mujer, al tener una laceración perineal, ya sea a través de un desgarro o incluso la misma episiotomía, que es un problema o que es una lesión ya propia del periné. Es decir, que muchas veces les decimos, no, pues vamos a hacerte la episiotomía para evitar desgarros, pero ya esta mujer que le estamos haciendo la episiotomía ya tiene una lesión a nivel del piso pélvico. Y todo esto puede predisponer, por supuesto, a lesiones anales e incontinencia fecal incluso. También esta misma persona, esta misma mujer, posteriormente puede decir y presentar dolor al momento de las relaciones sexuales o incluso sin relaciones sexuales llegar a presentar algún tipo de dolor y, por supuesto, la incontinencia urinaria, sobre todo de esfuerzo. ¿La que sigue? Entonces, esta plática va encaminada sobre todo a saber nosotros como médicos, bueno, ya vi que había enfermeras, pero parece que ya no hay, pero todo el personal de salud, ¿qué podemos hacer al momento? Bueno, es que no traes tu uniforme, perdón. Muy bien. Pero nosotros como médicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones podemos tener con esta embarazada para prevenir un tipo de lesión perineal importante? Y hay algunas cosas que no las podemos modificar. Ya una vez que llega con nosotros la mujer, está en el periodo de trabajo de parto y es la primera vez que la vemos, que esto ocurre mucho en instituciones públicas, que no llevamos un control prenatal como tal nosotros. Entonces hay situaciones que no vamos a poder modificar en ese momento. ¿Como cuáles? Bueno, la primera, la principal es el embarazo. Como les comentaba, una mujer por el simple hecho de estar embarazada ya puede presentar problemas de estática pélvica sin importar que anteriormente haya tenido alguna otra situación que pueda reforzar este debilitamiento y demás, ¿no? Como problemas de la colágena, etcétera. Pero solamente por el puro peso del embarazo del útero a nivel del piso pélvico ya está teniendo un factor de riesgo bastante importante. En segundo lugar, la nutrición y la actividad física. La nutrición es obvio, ¿no? Una persona desnutrida, con anemia, va a tener mayor riesgo de tener una lesión muscular a nivel del periné. Igualmente, las mujeres que tienen actividad física previa al embarazo no solamente disminuyen el riesgo de presentar lesiones a nivel pélvico, sino que también se ha visto que el hecho de realizar ejercicio desde antes del embarazo puede disminuir otros problemas, como por ejemplo el dolor de espalda crónico, va a facilitar mucho más el momento del embarazo, del parto. Entonces, pues recomendarles a esas mujeres que podemos ofrecerles desde antes o que podemos verlas desde antes el hecho de que puedan realizar una actividad física previa al embarazo, que es muy común, que llegan con nosotros ya embarazadas y, doctora, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Ya realizas algo? No. O sea, el embarazo les sacó las ganas de hacer ejercicio, pero lo ideal sería que empezaran desde antes. La raza, se ha visto que las mujeres asiáticas tienen mayor riesgo por su genética de presentar mayor lesión de piso pélvico. Obviamente las mujeres que son primigestas también. La edad materna mayor a los 30 años, que bueno, eso podría sonar como un poco de discriminación quizá, de decir que las mujeres entre más grandes tenemos más riesgo, pero la realidad es que sí tiene sus repercusiones la edad también a nivel de piso pélvico.
un bebé grande, que igualmente, ¿no? Si ya llegan con bebés con pesos de más de 3.5 kilogramos o una circunferencia cefálica mayor a 35, hay mayor riesgo de presentar algunas lesiones a nivel de piso pélvico. Igualmente, un expulsivo prolongado o difícil, malas posiciones a nivel fetal. Es de todo sabido que es mucho mejor un bebé en occipito anterior, pero luego se pueden presentar posiciones occipito posteriores, transversas, persistentes, asinclitismos, que van a modificar la capacidad del piso pélvico, que van a tener que aumentar la capacidad del piso pélvico y el canal de parto para poder parir a estos bebés tan grandes y con malas posiciones. Y la diabetes, que también la diabetes puede debilitar la musculatura pélvica. La que sigue. Entonces, todo esto que les acabo de comentar, no sabemos, no podemos ya hacer nada. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer para conseguir que esta mujer, al momento de que tenga un parto vaginal, pueda tener un perine intacto y pueda disminuir su riesgo de tener una lesión de piso pélvico? Bueno, como les comentaba, la respuesta no es hacerle cesárea, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos. Pero vamos a ver a lo largo de la plática cuáles son las intervenciones que podemos recomendarle a esta embarazada durante su embarazo, si tenemos la oportunidad de verlas antes de que lleguen con nosotros en el momento del trabajo de parto, qué intervenciones debemos de evitar durante el parto y cuáles son las técnicas más recomendables que podemos utilizar para tener una mejor protección del periné. La que sigue. Entonces empezamos con las intervenciones en el embarazo, que son sobre todo dos. Ahorita les voy a explicar la primera, que es el masaje perineal. Es algo bien interesante que de repente si llegan con nosotros, como les comento, preguntando ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer ejercicio? ¿Podemos comer? ¿Podemos pintarnos el cabello? Porque eso les súper preocupa. Pero hay algunas que sí van a llegar preguntando ¿qué puedo hacer para prepararme al parto? Hay otras que no se les va a pasar jamás en la cabeza prepararse para este momento. Entonces, este tipo de masaje lo que va a hacer o lo que se ha visto que ayuda es en primigestas hay una mayor reducción del trauma que requiere sutura, ya sea laceraciones de segundo, tercer, cuarto grado, estas las disminuye y se ha visto que de cada 15 mujeres, que es lo que se refiere el número necesario a tratar, de cada 15 mujeres que realizan el masaje perineal durante el embarazo, una va a poder conseguir un periné intacto sin ningún tipo de laceración que requiera sutura. Igualmente, de cada 21 mujeres que realizan este tipo de ejercicios, una va a evitarse completamente la episiotomía. Incluso esto podría ser hasta mayor. Más adelante vamos a hablar un poco más de la episiotomía, tanto de lo que dice la literatura como también les podría compartir bastante de mi experiencia personal al momento de atender partos, que ya tengo como 10 años sin hacer una sola episiotomía y realmente yo atiendo partos principalmente. Esa es mi práctica más cotidiana. Las multíparas se ha visto que al realizar el masaje perineal tienen una reducción del dolor a 3 meses posparto de hasta más del 50%, con un número necesario a tratar de 13. Es decir, por cada 13, una se ha visto que disminuye completamente el dolor o que no lo presenta. Todas estas son por acá está la bibliografía en un estudio que se realizó, que es una revisión sistemática. Pero hay un estudio que se hizo en 2018 en donde además se ha visto más bien se vio que hay una reducción del dolor perineal sin importar que sea multípara o primigesta. Eso realmente no importa, pero sí disminuye en todos los momentos. Y algo muy interesante que mostró este estudio es que las mujeres que realizan el masaje perineal pueden tener un expulsivo más corto de en promedio 25 minutos. ¿Sí? No es cierto, perdón, son 5 minutos nada más. Estamos hablando de un acortamiento de 25 en las mujeres que hicieron el masaje perineal, 25 minutos contra 28 en las mujeres que no realizaron el masaje perineal. Suena poco, pero bueno, las que son mamás me entenderán que 3 minutos son 3 minutos. Sí. La que sigue.
La que sí. Este es de otro estudio que también nos habla del masaje perineal, en donde se ha visto que las mujeres que lo realizan tienen un periné intacto hasta en 75% más. Es decir, este estudio ya nos habla de un aumento mucho más significativo de la protección a nivel del periné. También una reducción de episiotomías, menor incontinencia a flatos. Eso sí, no se encontró ninguna asociación con la presencia de desgarros de tercero o cuarto grado o de incontinencia urinaria e incontinencia fecal, pero aún así son tasas bastante buenas. Y también un problema muy recurrente de las mujeres cuando les empezamos a explicar qué es el masaje perineal, que ahorita se los voy a explicar para quienes no sepan, es qué va a pasar si me lo realizo, hay algún riesgo de estimulación uterina, que el bebé pueda venirse antes de tiempo y demás. Entonces este estudio demostró que no aumenta el riesgo ni de ruptura prematura de membranas, ni de parto prematuro, ni de ingreso materno a la terapia, ni de problemas con el bebé manifestados por Apgar bajo, ni sepsis neonatal, que también ese podría ser la preocupación, ¿no? Que al momento de estar manipulando pueda llevar algunas bacterias desde vagina hasta donde está el bebé, pero este riesgo no se ha aumentado. ¿La que sigue? Y bueno, les comentaba, ¿no?, lo que es el masaje perineal. Este tipo de masaje se recomienda a las mujeres a partir de la semana 35 del embarazo. Se recomienda también que se realice todos los días y no les lleva más de 5 a 10 minutos máximo. Se podría realizar con la mujer ella misma, o si por cuestiones anatómicas, que la pancita esté muy prominente, que ya no alcancen, tienen una pareja y la pareja las quiere ayudar, pueden hacer este tipo de masaje. Con las manos limpias y algún tipo de lubricante, de preferencia que sea un lubricante a base de agua, pero podría ser también algún lubricante como por ejemplo aceites naturales. Lo ideal sería que fuera lubricante a base de agua. Realizar 3 ejercicios. El primero a nivel de precisamente de la línea media hacia abajo, con los 2 dedos pulgares, presionar hacia esta dirección, ¿sí?, de manera constante y con una fuerza que sea tolerable. Tiene que causar disconfort, más no dolor. ¿Por cuánto tiempo? Se recomienda que esto sea de 2 a 3 minutos, ¿sale? Y como les digo, pues no tiene que dolerles. Si notan alguna molestia o dolor, el primer día puede ser nada más poco, pero por eso empiezan desde la semana 35. Tiene que ir en aumento progresivo hasta que sea bastante más tolerable para ellas. Posteriormente, tienen que irse hacia los lados y hacer este movimiento igualmente con los pulgares hacia afuera, hacia las piernas. Igual, sostenido, el mayor tiempo posible, en duración igual de 2 a 3 minutos. Y posteriormente tienen que hacer un tipo de masaje del centro hacia afuera, igualmente con los 2 lados. Si se fijan, estos 2 fueron estáticos los movimientos, este movimiento ya es dinámico. Tienen que hacer una especie de U con ambos pulgares, ¿de acuerdo? Igualmente de 2 a 3 minutos. Esto, como les digo, diariamente a partir de la semana 35 hasta el momento del nacimiento. No, todavía no. El masaje perineal también podría considerarse, o algunas mujeres podrían considerarlo no tan agradable o placentero, o podrían decidir no hacerlo, pero en los estudios se ha visto que la mayoría de las embarazadas lo consideran bastante aceptable, y se ha visto pues que el 79% dijeron que sí volverían a realizarse un masaje perineal en un siguiente embarazo, y el 87% dijeron que sí lo recomendarían a otra embarazada, una amiga o demás, ¿no? O sea, no les pareció un problema serio realmente. Ahora sí, la que sigue. Una variante del masaje perineal, es decir,
aquellas mujeres que digan, no, a mí no me gusta tocarme, no tengan pareja, que las pueda ayudar, o cualquier otro detalle, y que aparte tengan un poquito más de recursos económicos, podrían utilizar este aparato que se llama Epino. Digo lo de los recursos porque sí es un poco, bueno, el masaje perineal es gratis, el Epino no, no lo es. Entonces, de hecho, aquí en México es un poco difícil de conseguir, generalmente tienen que hacerse de importación, pero hay algunos lugares, aquí en Guadalajara, por ejemplo, ya tenemos algunos lugares de rehabilitación de piso pélvico en donde lo pueden conseguir las pacientes. Este básicamente es muy similar, como les comentaba, al masaje perineal en cuanto a resultados. Ahorita les voy a explicar cómo se utiliza, pero básicamente hay un estudio muy interesante que también es una revisión, bueno, es este estudio que está acá abajo, que nos habla de algunos resultados que pueden ser contradictorios en cuanto a qué tanto puede ayudar en comparación con el masaje perineal. Es decir, ¿vale la pena invertir cierta cantidad de dinero en este tipo de dispositivos o se puede hacer de manera gratuita nada más con las manos, como se los mostré anteriormente? Y bueno, se ha visto que con este dispositivo también se disminuye la episiotomía, no más ni no menos que con el masaje con las manos. También aumenta las mujeres que al final tienen un perine intacto, disminuye también el tiempo de expulsión, disminuye la necesidad de epidural, que eso pues es algo que no se medía en los estudios anteriores, y hay un menor riesgo de abulsión del elevador del ano. La abulsión del elevador del ano es cuando hay una lesión a nivel de la musculatura anal, pero que no es visible, ¿sí? Aparentemente podemos ver un desgarro que solamente es de segundo grado, o a lo mejor no tiene siquiera desgarro perineal, pero cuando se hace el ultrasonido se reconoce una lesión a nivel del esfínter anal, conocida también en la literatura, si la buscan, se llama oasis, ¿sí? Entonces, con este tipo de dispositivos se ha visto que hay un menor riesgo. La que sigue, por favor. Hay otro estudio que se podría considerar que tiene algunos conflictos de interés porque pues es español, sí estuvo patrocinado por el dispositivo, pero a pesar de eso, ese estudio sí muestra una gran diferencia entre las mujeres que no realizaron ningún tipo de masaje perineal, las mujeres que sí realizaron con las manos y aquellas que utilizaron el dispositivo Epino, que si se fijan, hasta un 32% tuvieron un periné íntegro en comparación con un 2% si no realizaron ningún tipo de masaje y un 8% cuando sí realizaron el masaje con las manos. Entonces, bueno, estas son las cifras, pero como les digo, podría estar un poco sesgado. A pesar de eso, por ejemplo, este estudio nos lo facilitó una chica que es fisioterapeuta en piso pélvico y ella comentaba que ha visto muy buenos resultados con sus pacientes. Cuando van con ella desde el embarazo y se presenta la oportunidad de poder hacer este tipo de masaje con el Epino, ha visto muy buenos resultados en comparación con solamente el masaje manual. La que sigue. Y bueno, casi no se ven las diapositivas por la intensidad de la luz. Se las voy describiendo, espero que se vea un poco mejor, pero el Epino tiene también 3 fases, ¿sí? En la primera fase se coloca el manguito a nivel vaginal, igualmente se lubrica y se infla. Como, no sé si se acuerdan del dispositivo que tiene un manómetro, entonces te va indicando qué tanto estás inflando el dispositivo y eso le da una mejor seguridad a la paciente de que realmente el esfuerzo que está haciendo a nivel de piso pélvico pues va siendo mayor cada vez. Entonces la primera fase sería como insuflar al máximo. ¿Cuál es el máximo? Lo que la paciente permita, ¿sí? Por ahí vi una carita como de, no se preocupen, no debe de doler. Volvemos al mismo punto del masaje perineal. Esta situación de cuál es el máximo para cada mujer es hasta que lo tolere realmente. Entonces esa primera fase a lo mejor va a insuflarse muy poco,
pero va a estar con esa cantidad de presión a nivel de su vagina, el tiempo recomendado, que generalmente es de 5 a 7 minutos, ¿sale? En una segunda fase, ya cuando la paciente puede insuflar y lo considere adecuado, lo va a mantener a una mayor presión, ¿sí? En el anterior era como de un crecimiento paulatino, y en este ya va a ser como el máximo que tolera, y va a tener un poquito más de tiempo, alargarlo incluso hasta los 10 minutos si fuera posible. Pero, como les digo, la recomendación sería algún fisioterapeuta de piso pélvico que haga este tipo de recomendación de acuerdo a cada mujer. Posteriormente, la fase 3, ya con el dispositivo insuflado, se va a expulsar. Esto ya le va a hacer que la mujer se sienta familiarizada con esta sensación de expulsar algo a través de su vagina. Entonces, también psicológica y emocionalmente también le va a ayudar en ese sentido. Este tipo de dispositivos menciona que puede tener un perineo intacto, como ya les comentaba, aunque de acuerdo a esta revisión un poquito más amplia de más estudios, no demostró ser superior al masaje perineal, lo que les comentaba. Aún así, bueno, pues si tienen la posibilidad, el dinero y demás, es una opción para dar un masaje perineal desde otro punto de vista. La que sí. La siguiente intervención en el embarazo es el entrenamiento muscular del piso pélvico. Por las cifras en inglés, Pelvic Floor Muscular Training, que es lo que va a mostrar en las diapositivas subsecuentes, que básicamente es lo que conocíamos antes como ejercicios de Kegel, que si bien es cierto, sí son ejercicios de Kegel, las fisioterapeutas, precisamente todos los estudios de fisioterapia han visto que pueden ser mejor cuando se aíslan los músculos o cuando se enseña a la paciente a realizar un aislamiento de cada grupo muscular, y no solamente se enfocan a nivel pélvico, sino también a nivel de abdomen para fortalecer el piso pélvico. Entonces, este tipo de entrenamiento lo va a realizar la paciente, y se ha visto que puede prevenir la incontinencia urinaria. Aquí a lo mejor el riesgo, o más bien la disminución del riesgo de que haya desgarros no va a verse influida. Aquí lo que vamos a facilitar es que esta mujer más adelante no vaya a presentar alguna incontinencia urinaria o fecal. Igualmente, esto es en primigestas, y estos son sobre todo números de cuánto reduce el riesgo, en un cerca de 60% en primerizas, cuando se realiza en el embarazo, o más bien incontinencia urinaria en el embarazo. En el posparto a 3 o 6 meses el riesgo disminuye en un 30%. Igualmente en población mixta, es decir, ya incluyendo multigestas y primigestas, se ha visto que en un 25% de las mujeres que realizan este tipo de entrenamiento de piso pélvico puede haber menos riesgo de incontinencia urinaria durante el embarazo, y a 3 a 6 meses posparto el riesgo disminuye más o menos en un 30%. Eso sí, si la mujer cuando llega con nosotros ya está embarazada y ya presenta incontinencia urinaria, realmente ponerlas a realizar un entrenamiento de piso pélvico ya no va a reducir su riesgo, ya no va a ser como un tratamiento tan efectivo como si hubiera empezado este tipo de entrenamiento antes de presentar el problema. Y finalmente, tampoco con la incontinencia fecal, cuando ya la mujer tiene la incontinencia fecal, tampoco se ha visto que disminuya el riesgo. Y bueno, ¿qué sería lo ideal? Los dos combinados. Tanto recomendarle el entrenamiento de piso pélvico desde antes en el embarazo, desde primero o segundo trimestre si fuera posible, y el masaje perineal a partir de la semana 35 con todos estos beneficios, ¿no? Una reducción de la episiotomía, un mayor número de mujeres con perineo intacto, una disminución en desgarros de 3er y 4º grado, un dolor perineal posparto mucho menor y menor uso de analgesia en el periodo postnatal. La que sigue. ¿Qué intervenciones debemos de evitar en el parto?
para disminuir el riesgo de que haya algún tipo de lesión? Bueno, primeramente conocer cuáles son las intervenciones que aumentan este riesgo, que principalmente son estas tres. El uso de episiotomía, el uso de parto instrumental con forceps o vacuum y la inductoconducción. Primero que nada, lo que les comentaba hace rato, ¿no? La episiotomía. Sabemos que hay algunos casos en los que la episiotomía pudiera requerirse, sobre todo a nivel de la literatura se nos menciona cuando queremos acortar el momento del expulsivo, el periodo del expulsivo, o cuando va a ser un parto instrumentado precisamente, o cuando en los casos, por ejemplo, de parto prematuro, queremos tener una mayor protección para el bebé, que es un bebecito pretérmino. ¿Qué digo? Eso también es un poco a considerarse, porque muchas personas, muchos médicos, pediatras prefieren una cesárea en esos casos de prematurez extrema, por ejemplo. Pero lo que les comentaba hace rato, realmente la episiotomía no es una protección del perineo, o sea, hay que quedar claro eso. El hecho de que tú hagas el corte con tijera o que se realice el desgarro de manera espontánea no es muy diferente a las secuelas que va a tener esa mujer posteriormente. ¿Puede ser más fácil o más difícil la reparación? Quizá, eso ya depende de qué tan hábil es el cirujano, pero pues realmente si podemos reparar una cesárea, reparar un desgarro no es mucho más diferente a la protección que se pudiera hacer con una episiotomía. Pero bueno, eso ya es otro tema, no entraremos en discusión con eso. El forceps y el vacuum, se ha visto que los partos instrumentados con forceps tienen un mayor aumento de riesgo en comparación al vacuum, sin embargo, pues tiene sus indicaciones precisas. Con un vacuum solamente es de expulsión, y con el forceps sí podemos realizar rotaciones o acomodo del bebé cuando pues el obstetra es muy hábil, puede realizar este tipo de procedimientos, pero este tipo de procedimientos también ocasionan un mayor riesgo de daño a nivel del periné. Y finalmente, pues la inducción cuando esté indicada igualmente, ¿no? Y sabemos que si cualquiera de estas es necesario, vamos a aumentarle el riesgo a nuestra paciente. La que sigue, por favor. Otras intervenciones de las cuales se hablan en los estudios es el pujo dirigido contra el pujo espontáneo. ¿Qué es esto? Normalmente cuando estamos en la carrera nos dicen que la mujer tiene que dilatar a 10 y luego la ponemos a pujar. Esto es incorrecto. ¿Sí? Hay algunas ocasiones que las mujeres tienen 10 de dilatación, pero el producto está en un plano tan alto que no le ocasiona necesidad de pujo todavía. Y en ese caso podemos permitirle a la mujer estar tranquila durante mayor tiempo. Tranquila me refiero a no ponerla a pujar nosotros, ¿sí? Porque pues obviamente si no tiene analgesia a lo mejor no va a estar tan tranquila, pero si tiene analgesia puede estar incluso dormida, podemos esperar a que pase esa analgesia y que empiece la sensación de pujo para que ella de manera espontánea lo realice sin necesidad de nosotros ponerla a pujar. El hecho de nosotros poner a pujar, aparte de que la va a cansar de manera innecesaria, va a hacer que haya mayor riesgo de una lesión a nivel pélvico, a nivel de piso pélvico. ¿Por qué motivo? Porque generalmente las mujeres cuando las ponemos a pujar realizan maniobra de Valsalva. Y esta maniobra aumenta mucho la presión intraabdominal y desafortunadamente va a ocasionar que haya mayor posibilidad de que la cabeza salga expulsada de una manera mucho más rápida y que haya una lesión mucho más fácilmente. Entonces, esto está muy asociado también con la segunda, que es el pujo inmediato contra el pujo retardado, que es cuando la mujer tiene la analgesia. Como les comento, puede ser que mientras tenga la epidural y la dosis de medicamento está en su máximo nivel, no va a tener esa sensación de pujo. Pero las nuevas guías, las recomendaciones internacionales de la OMS nos dice que podemos esperar a que esa mujer realmente presente la sensación y créanme, hasta la mejor epidural, ya cuando el bebé está en cuarto plano, la mujer va a tener necesidad de pujar. O sea, realmente es algo muy natural que se presente y nosotros como obstetras, si queremos retardar o más bien disminuir el riesgo de lesiones, podemos esperar a que ese momento se presente. El parto en agua, bueno, aquí les dejo toda la bibliografía para que vean que no me lo invento.
Yo realizo parto en agua y muchas de las ocasiones, lo que les comentaba, muchas de las veces que no realizamos episiotomía y que la mujer tiene el parto dentro de la tina, se ha visto que, bueno, nosotros hemos visto que no hay lesiones a nivel pélvico. Sí, a nivel de piso pélvico. Y esto a nivel de estudios clínicos y de revisiones también se ha visto y se ha comprobado que puede disminuir este riesgo. Y otra es el parto vertical, que es sobre todo colocar a la mujer, bueno, voy a retractarme, no es colocar a la mujer, es permitir que la mujer elija libremente la posición en la que quiere parir. Generalmente, créanme que el 99% de las pacientes, si pudieran elegir, no van a elegir acostarse en posición de litotomía con las piernas levantadas. Eso es horrible, eso es incómodo y tiene muchos problemas a nivel del descenso del bebé. Entonces, muchas de estas veces que ocasionan o que recurren a un parto vertical, también se ha visto una disminución en las lesiones perineales. ¿La que sigue? Bueno, vamos a irnos rápido con las técnicas de protección perineal, porque ya vi que ya estamos sobre el tiempo. La maniobra de Ridgen modificada, básicamente no hay diferencia en desgarros de tercer o cuarto grado. Se ha visto que protege para desgarros de primer grado, pero hay mayor riesgo de desgarros de segundo grado. ¿La que sigue? Lo que sí se ha visto que pudiera ayudar a nivel de protección perineal es el uso de compresas calientes, aunque los resultados del metaanálisis, que acá se los dejo, es mixto en otras outcomes, en otros objetivos, en donde se ha visto que hay mayor disminución del riesgo es en los desgarros de tercer o cuarto grado. Entonces, si ustedes utilizan la compresa mojadita en agua caliente, en agüita tibia, para realizar la maniobra de Ridgen, por ejemplo, o proteger periné, puede haber menos riesgo de este tipo de lesiones. ¿La que sigue? La maniobra que, bueno, no sé, ahorita han cambiado mucho las cosas, pero en mis épocas casi todos los internos y preinternos la hacíamos, porque no sé, así se nos ocurría que tenía que ser, que al momento de que tenemos a la mujer en expulsivo, presionamos el piso pélvico para ayudarle a que nazca. Bueno, esta maniobra tiene un mayor riesgo de desgarros de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, pues realmente es de preferencia no realizarla. ¿La que sigue? Esta es una tabla en donde se resumen todos los outcomes de cuando hacemos o aplicamos una técnica que se denomina hands-off, ¿sí? Como su nombre lo indica, es no meter mano. Lo que hacemos nosotros en el parto en agua, pues la paciente está dentro de la tina y nosotros no alcanzamos a hacer ni Ridgen ni ningún otro tipo de maniobra. La mujer tiene al bebé tal cual y básicamente lo que te dice es que si utilizas una maniobra de hands-off o de hands-on, la que sea Ridgen o cualquier otro tipo de maniobra, no hay diferencia, ¿sí? O sea, realmente no estás protegiendo nada si metes mano. ¿La que sigue? Y bueno, otras intervenciones que también se pueden realizar en el parto. Anteriormente algunos médicos, algunos maestros nos decían que teníamos que hacerla para proteger periné, es desprendimiento del hombro posterior, la lubricación con aceites o ceras, las compresas frías o el uso de hialuronidasa inyectada, y esto no se ha visto que tenga ninguna utilidad. ¿La que sigue? Y bueno, nada más como anecdótico, hay algunas investigaciones que se ha visto que podemos utilizar, que si no podemos utilizar, y esta me llamó la atención, que es un dispositivo que se puede colocar a nivel del periné para disminuir los riesgos, que de acuerdo a estos estudios se demostró una reducción de desgarros de primero y segundo grado con un número necesario a tratar de 12, pero no demostró relación con la prevención de desgarros ni de tercer ni de cuarto grado. Es difícil, realmente no les sabría decir en dónde conseguirlo. Nada más encontré en la bibliografía y se me hizo curioso. ¿La que sigue? Y bueno,
conclusión general de la plática. ¿Qué vamos a hacer entonces con una mujer que llega con nosotros y que queremos disminuirle su riesgo de lesiones perineales? En el embarazo podemos sugerirle la realización del masaje perineal y el entrenamiento de musculatura pélvica. Tenemos que evitar el uso de episiotomía para todas, puede ser episiotomía única y exclusivamente a quienes lo necesitan. Otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar cuando hablamos de la episiotomía, de preferencia que sea media lateral, porque la episiotomía media se ha visto que tiene mayor relación con desgarros de tercer o cuarto grado. Igualmente, tratar de no realizar inductoconducciones si no es necesario y de partos instrumentados si no es necesario. Técnicas de protección perineal que se ha demostrado que funcionan, únicamente las compresas calientes, y que si ustedes eligen una técnica hands-off, va a ser lo mismo que si ustedes protegen, entre comillas, el perine. Y finalmente, yo creo que lo más importante de la plática, a mí me costó un poco de trabajo llegar con una rehabilitadora de piso pélvico. Cuando yo salí, es más, cuando yo era residente, nadie me mencionó que existía una rehabilitación de piso pélvico o que se enfocaban las personas que se dedican a rehabilitación en general, que había una subespecialidad en piso pélvico. Entonces, algo que quiero dejarles es la importancia del fisioterapeuta en el piso pélvico para prevenir este tipo de desgarros, para tratamiento posterior y rehabilitación. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte.